Hola, mi nombre es Eliana Pantoja y en este canal vas a encontrar contenido sobre mi gran pasión, la comunicación social. Voy a contarte un montón de cosas súper interesantes, no solo porque estudié comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, sino porque apenas empecé a estudiarla en 1990, comencé a trabajar. Así que ni te imaginas la cantidad de experiencias que acumulé en medios venezolanos y luego como profesional independiente. ¿Estás listo para escuchar estas historias? ¿Seguro? Sígueme. La verdad que tengo que decirlo, en todo este tiempo he vivido intensamente una asombrosa evolución tecnológica, pero además de formas y estilos que están dejando obsoletas algunas de las cosas que nos enseñaron en la universidad y paradójicamente al mismo tiempo están cobrando valor otros principios, especialmente los relativos a la ética. Ahora vivo en Ciudad de Panamá y estoy dedicada en cuerpo y alma a consolidarme como una hipercronista. ¿Y qué es eso? Bueno, suscríbete al canal y descúbrelo en cada actualización. La verdad. Dicho esto, vamos a entrar entonces en materia. Y me parece genial comenzar por el principio. ¿Cuál es la raíz de esta profesión o oficio, como quieras llamarlo? Bueno, pues muy simple. La necesidad natural que tenemos los seres humanos de observar el mundo que nos rodea y contar lo que estamos viendo o lo que nos está ocurriendo. Así que el pasado, el presente y el futuro siempre ha sido nuestro motor de búsqueda. Solo que en el tiempo quisimos ir buscando nuevas maneras para hacer llevar ese mensaje a la mayor cantidad posible de personas, a las masas, y en consecuencia fuimos abriendo un universo de posibilidades para llevar esa información o esos contenidos. Y en el camino también fuimos encontrando los grandes retos. Como muchos de mis otros colegas hipercronistas, he dedicado algún tiempo a evaluar el legado que nos dejaron nuestros antecesores. ¿Cuánto de su mística, de su forma de ejercer el oficio podemos rescatar para fortalecer nuestra profesión en estos tiempos de infinito flujo de información? El reportaje es un cuento totalmente fundado en la realidad. Quizás es el momento de hacer algunas breves pausas en este acelerado siglo XXI y mirar atrás para recordar lo que se supone ya aprendimos y reflexionar sobre lo que nunca más debemos hacer o permitir. Una reevaluación constructiva que nos recuerde de dónde venimos y nos ayude a recorrer de la mejor manera el camino que tenemos por delante. Pero, ¿quiénes somos los hipercronistas? Bueno, los que hoy nos dedicamos a crear contenidos en la superautopista de la información que sirve de soporte a un mundo cada vez más globalizado. El asunto se torna cada vez, más titánico porque intentamos hacer nuestro trabajo cuando los medios tradicionales parecen morir o fusionarse con los más novedosos medios digitales. Y en ese devenir de los nuevos tiempos surge la controversial idea de que el camino correcto está en hacer una reingeniería en la prensa escrita, en la radio, en la televisión y hasta en el cine, para no solo competir con lo digital, sino ganarle la partida y trascender invictos hasta el final de los tiempos. ¿Será posible semejante hazaña tomando en cuenta el complejo tendido de cibernautas que hacen eterno el feedback de datos e ideas? En próximas actualizaciones, por supuesto de este canal, veremos si eso se trata o no de un espejismo. Profundizando más en las posibles respuestas a esa pregunta inicial, también te puedo decir que los hipercronistas entonces somos los descendientes de los que desde el principio de la humanidad se ocuparon de registrar y de contar esos acontecimientos cotidianos. Todo comenzó hace muchos miles de años atrás, cuando nuestros dedos fueron los instrumentos para crear rudimentarias pinturas con las que contábamos cómo era la sobrevivencia en un mundo tan hermoso como salvaje. Aunque fueron simples trazos hechos en las paredes de cuevas, aún hoy maravillan por la profundidad de su contenido. Esa necesidad de narrar lo que veíamos y lo que vivíamos en el día a día fue creciendo, y para cuando quedaron atrás los tiempos de los clanes y dábamos nuestros primeros pasos hacia la civilización, la piedra, el papiro y hasta la madera se convirtieron en los soportes para las primeras formas de escrituras con las que dejamos constancia de nuestra evolución. Por siglos fuimos conocidos como los escribas. No solo éramos los únicos capaces de transcribir las órdenes de los gobernantes
y los conocimientos de los eruditos, sino que también conocíamos los secretos del cálculo, los misterios de la religión, las instrucciones para los trabajos de construcción e incluso fuimos los intérpretes de la ley. ¿Cuánto conocimiento pudimos manejar, verdad? Bueno, con el invento del papel en China y los avances en las formas de narrar, dimos un salto más hacia el futuro y pasamos a ser llamados cronistas. Nuestra función era recopilar y redactar tanto los hechos históricos como los sucesos más actuales, las ideas religiosas, las literarias y hasta las científicas. Luego, la aparición de la imprenta en 1440 abrió la puerta para el surgimiento de los primeros impresos informativos, las gacetas, que fueron el punto de partida para lo que hoy conocemos como periódicos y, en consecuencia, la redimensión de nuestro papel. A la revolución de Gutenberg le siguió casi inmediatamente el encuentro con el Nuevo Mundo. Fue entonces cuando muchos de nosotros viajamos a aquellas misteriosas tierras con el objetivo de escribir las crónicas de Indias. Los detalles de la geografía de aquel lugar desconocido, la vida de los aborígenes que la habitaban, los eventos que ocurrieron a partir de la conquista de los europeos y especialmente registrar su inconmensurable riqueza. ¿Cómo creen que hubiese sido ese trabajo si en aquellos días hubiera existido la televisión? Bueno, imaginen en su pantalla a un fraile dominico, bien ataviado con su clásica indumentaria, diciendo algo así como: desde la Capitanía General de Guatemala, reporto para ustedes Bartolomé de las Casas. Y luego de este pequeño guiño de humor voy a continuar mi relato recordando la idílica época de la Ilustración, esa que aconteció entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Fue en ese momento que se estableció una barrera, una marcada diferenciación entre lo que era un historiador y lo que es un cronista. El primero se quedó registrando los hechos del pasado con una metodología bien estructurada, y nosotros nos quedamos registrando los acontecimientos más recientes y eventualmente haciendo eso que se llama historia no profesional. Ese fue el punto de partida para que en algún momento de todo este cuento nos comenzaran a llamar periodistas. Así llegamos al siglo XX, un periodo de grandes avances tecnológicos que marcarían nuevos caminos para nuestro oficio, la radio y la televisión. El primero fue posible gracias al descubrimiento en 1873 de las ondas electromagnéticas. El segundo fue producto de la evolución natural de la fotografía, que nació en 1834, con los procedimientos de Nissen-Fornix y Daguerre, y el cinematógrafo, que vio la luz en 1895 con los visionarios hermanos Lumière. Y por supuesto, su combinación con la invención del disco de Nipkow en 1884 y la ciencia de la transmisión de las ondas de radio.
Entonces, con el desarrollo de la radiodifusión, los periodistas comenzamos a tener más trabajo que nunca. Fue el momento histórico en el que la prensa escrita subió de nivel, estableciendo claramente los diferentes géneros periodísticos. Se consolidó la documentación fotográfica y surgieron los esquemas para la cobertura noticiosa de la radio y televisión. Todos esfuerzos por la profesionalización del oficio y el máximo aprovechamiento de los recursos, los más media, para hacer llegar nuestros mensajes. Rumbo, periódico impreso en la radio. La mejor información nacional e internacional. Radio Rumbos, la emisora de Venezuela, presenta. Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos, el primero con la noticia auténtica, ágil, interesante. Dirección General, Radio Rumbos. Para los años 90, ahí en las puertas del siglo XXI, ya muchos no queríamos ser llamados periodistas, sino comunicadores sociales. ¿Y cuál era la diferencia? Bueno, que el periodista se quedó cubriendo la noticia, la mera inmediatez, atendiendo ese esquema antiguo de emisor, mensaje, receptor. Mientras tanto, los comunicadores sociales quisimos trabajar más en esas estrategias a largo plazo, atendiendo las ciencias de la comunicación y viendo cómo resolvíamos el tema ahora del feedback informativo, cuando usted emite un mensaje y el receptor se convierte a su vez en un emisor de mensaje y comienza ese va y viene de contenido y de información que casi nunca termina y que es lo que justamente estamos viendo hoy día con Internet y las redes sociales. Pero cuidadín, que como decía Albert Einstein, la información no es conocimiento. Y al mismo tiempo, por perturbador que te parezca, ojito con este otro contraste que nos dejó Newton Lee. Información es poder. La desinformación es abuso de poder. Justo en medio del debate en torno al alcance de nuestro trabajo, dimos un salto cuántico con la aparición del Internet y las redes sociales. Allí pasamos a coexistir profesionales y amateurs en un universo virtual que rompe nuestros esquemas del tiempo y las formas de narración. Aquello ha traído mucha tela que cortar, siendo el aspecto más controversial el que tiene que ver con la ética del ejercicio de la profesión para unos o la práctica del oficio para otros. Sí, con esto último me refiero a los que van dejando sus propios hipercontenidos, impulsados únicamente por la pasión que sienten ante las nuevas posibilidades de las tecnologías de la comunicación. Parece mentira, quizás una pesadilla para los catedráticos más rígidos, que algunos aficionados terminen comunicando mucho mejor que los que estudiamos la carrera en alguna rimbombante universidad. Y es que ahora, con los procesos de la globalización, nadie puede condicionar la libertad de expresión y el desarrollo de contenidos de los medios digitales emergentes a un título universitario y muchísimo menos al proteccionismo propio de los nacionalismos a ultranza. Y tanta tela he cortado yo en ese gran telar que ahora me encuentro empecinada en hacer esas pausas necesarias que le comenté al principio para reevaluar de forma constructiva nuestro pasado. ¿Cómo fue que nos convertimos en hipercronistas? ¿Cuál es el panorama que tenemos ahora enfrente y cuál es el futuro que pareciera tener dos signos de interrogación? Lejos de angustiarnos, yo creo que tenemos que dedicarnos a comprender qué es lo que se espera de nosotros en esta época en la que los relatos realmente se convierten en bits. Así que si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal, activa la campanita de actualización y está pendiente de los próximos videos que vamos a estar subiendo con todos estos contenidos relativos a la comunicación social. Gracias por acompañarnos y que tengas un lindo día.